En esta mañana vamos a hablar acerca de las denuncias falsas por malos tratos. Nuestro tema central es protagonizado por Samuel y Letrada. En el correo electrónico, el hermano de Samuel nos escribe y nos dice: muy buenas noches, les cuento que hace unas horas mi hermano ha sido detenido. Parece que tuvo una pequeña discusión con su mujer, con la que llevaban 20 años casados y nunca habían tenido ningún problema. Parece ser que al discutir se oyeron muchas voces y uno de los vecinos llamó a la policía. Lo único que sabemos es que la policía lo ha detenido y no hemos vuelto a tener conocimiento de mi hermano. Estamos muy preocupados por esta situación y nos gustaría saber qué es lo que debemos hacer. Muchísimas gracias por su asesoría. Letrada, entendemos el desespero, la preocupación del hermano de Samuel de no conocer nada de su hermano desde la madrugada anterior. ¿Qué le podemos decir a él? Y concretamente, abogada, ¿cuál es el procedimiento a seguir en estos casos? En los casos de violencia de género, el protocolo a seguir es muy estricto, es decir, cuando la policía tiene conocimiento de que se ha formulado una denuncia por posibles malos tratos, el procedimiento a seguir por parte de la policía es proceder a la detención de esta persona. Es decir, se pueden presentar en su domicilio si tienen los datos de la persona denunciada, o bien pueden citarlo por teléfono para que tal día, a tal hora se presente en la comisaría correspondiente. No nos van a decir por teléfono que nos van a citar para detenernos, pero es lo que posiblemente, y dados los múltiples casos que existen ahora mismo en la actualidad, es la forma en la que se procede, es la forma del protocolo policial que tenemos ahora mismo. Es importante que en esta primera detención, que en esta primera privación de nuestra libertad, estemos asesorados en todo momento de una primera asistencia letrada, es decir, podemos tener un abogado bien de oficio o bien particular que vele por nuestros intereses durante esa primera detención. Es importante también acogernos a todos los derechos que se nos plantean, como es el hecho de que se comunique a uno de nuestros familiares que efectivamente se nos ha privado de detención. En ese momento es cuando se procederá a pasar a esta persona a disposición judicial, puesto que tendremos oportunidad de participar del esclarecimiento de los hechos, de preparar una declaración y de que el juez se pronuncie en favor de nuestra libertad o nuestra posible entrada a prisión provisional. Algo que le queremos aclarar a nuestros oyentes es que cualquier persona puede formular una denuncia por posibles malos tratos, es decir, por posibles malos tratos o por lo que sea. Quiero decir, no necesariamente tienes que ser víctima de un delito para poner en conocimiento de las autoridades que tienes conocimiento de que se ha cometido un hecho delictivo. Es decir, puede ser el vecino, puede ser la propia víctima, puede ser un familiar, etcétera. Entonces, en este caso, tal y como nos han expuesto, pues bueno, los vecinos han podido escuchar lío, han podido escuchar problemas, han podido escuchar discusiones y demás, y pues bueno, en vista de tal y como está el panorama, pues los vecinos han preferido llamar a la policía y asegurarse de, pues bueno, por lo menos comunicar este posible hecho delictivo o esta posible apariencia de malos tratos. Letrada, ¿cuánto tiempo puede permanecer o cuánto tiempo va a permanecer detenido el hermano de nuestro protagonista? Una persona puede estar privada de libertad en dependencias policiales un máximo de 72 horas. Okay. No quiere decir que tengamos que agotar esas 72 horas obligatoriamente, sino que ese es el límite máximo que establece la ley. Podemos estar unas horas, podemos estar 24 horas, dependiendo del funcionamiento, de la marcha normal que tengan en ese momento las comisarías y el propio juzgado de guardia, pues estaremos un tiempo máximo, un tiempo mínimo. Lo que nos solemos encontrar nosotros como abogados en la práctica cuando vamos a asistir a nuestros clientes o bien detenidos en la comisaría o bien en los juzgados es que dependiendo de la hora a la que nos puedan citar o dependiendo a la hora a la que nos hayan detenido, si esa detención se ha producido durante horas de la mañana, en ese mismo día podemos pasar a disposición judicial en el transcurso de la mañana, en el transcurso de la tarde, etcétera. Pero si esa detención o esa citación se produce a partir de las 4 de la tarde y demás, es muy probable que nuestro oyente, nuestro cliente tenga que pasar lo que es esa noche en el calabozo. Y la solución y la cuestión es sencilla, porque al final simplemente hay 2 hojas de detenciones o 2 actas de detenciones que tiene el juzgado de guardia, que son a las 9 de la mañana y a las 4 de la tarde. Por tanto, todas las detenciones que entren a partir de las 4, pues ya sabemos que se pasará a disposición judicial a las 9. De ahí la importancia de comparecer cuando la policía nos cite, porque ya sabemos que si nos
retrasamos, si vamos un poco más tarde, si no hacemos caso de esa hora a la que se nos está citando, corremos el riesgo de que podamos pasar, desgraciadamente, la noche en los calabozos. Son las 11 de la mañana, 30 minutos. A esta hora de la mañana hablamos sobre derecho penal. Y es un tema muy interesante porque la línea entre la libertad y poder tener un problema penal es muy fina, ¿no, abogada? Sí, correcto. O sea, lo comentamos en muchas ocasiones. Al final, no todos los días te ves inmerso en un procedimiento penal, pero desgraciadamente es que te puedes ver inmerso de un día para otro por una posible incluso acusación falsa. Sí. Con estas cosas hay que llevar mucho cuidado, pero al final es algo muy cotidiano y que forma parte del día a día. Abogada, si el hermano de nuestro oyente, que fue quien nos ha escrito, hubiese sido asistido, en este caso, o mejor dicho, el hermano de nuestro oyente fue asistido por un abogado de oficio. Desde el primer momento, pero ustedes como abogados privados podrían entrar a llevar el caso de nuestro oyente. Esta también es una duda que le surge a mucha gente, sí, porque nos vienen con consultas al despacho diciendo, pero es que llevo un abogado del turno de oficio o no estoy del todo contento con la representación que tengo y demás. Informar que el cambio de letrado se puede hacer en cualquier momento del procedimiento. Es importante, evidentemente, estar asistido durante estas primeras diligencias, durante estas primeras detenciones, porque toda persona que esté privada de su libertad tiene que tiene que contar con la asistencia de un letrado que vele por esos intereses, que vele que efectivamente esa detención no supera ese máximo de 72 horas que hemos comentado, que se haga con todas las garantías y demás. Por tanto, si en ese momento, en el momento de la detención, no conocen ningún tipo de letrado particular o no conocen algún letrado de su confianza y demás, pueden estar asistidos por el letrado del turno de oficio que esté de guardia en ese momento, pero si quieren o conocen otro tipo de, abogados, pues especialistas en la materia penal y demás, de su confianza y quieren que a partir de ese momento lleven ellos el procedimiento, el cambio es muy sencillo. Lo que debemos hacer es personarnos en el procedimiento, estudiar las actuaciones, ver cuál es la denuncia, es decir, cuáles son los hechos que han motivado esa denuncia, puesto que, como hemos reseñado varias veces, en comisaría los abogados nunca tenemos acceso al atestado policial. ¿Por qué? Porque se está elaborando en ese momento. Por tanto, claro, se están llevando a cabo pues una serie de diligencias policiales, pues como son el personarse, el recabar cualquier tipo de pruebas que en ese momento pues la policía tenga a su disposición. Pero como te digo, no tenemos acceso a todos los detalles del atestado, a todo lo que ha podido pasar, a todo lo que ha redactado la policía que ha pasado, a todo lo que ha podido comentar la posible víctima de lo que según ella ha podido pasar. Entonces nuestra recomendación en esta primera detención en fase policial es acogernos a nuestro derecho a no declarar, pero básicamente no porque seamos más o menos culpables, sino porque, como te digo, tenemos que saber de qué nos estamos defendiendo. Sí. Y por tanto, si no tenemos acceso al contenido de ese atestado, no podemos saber. Lo podemos más o menos trazar o hacernos una idea, pero es preferible evitar posibles contradicciones con la segunda declaración que vamos a prestar en fase judicial, que ahí sí que recomendamos, una vez tenemos acceso a todas las actuaciones, preparar una buena declaración y participar del esclarecimiento de los hechos, más que nada porque puede ser determinante a la hora de que el juez se pronuncie sobre nuestra situación personal. Abogada, antes de hacer una pausa, ¿por qué es importante la primera asistencia? La primera asistencia es muy importante, puesto que lo primero, para tranquilizar a la persona, es decir, para tranquilizar a nuestro cliente. Lo han privado de libertad, no sabe por qué, entiende que es inocente, que ha podido escuchar, se han podido escuchar pues unos posibles gritos y demás, pero en este caso no tiene participación en lo que es el delito como tal. Okay. No han existido malos tratos por su parte. Entonces, claro, como he comentado, el protocolo es muy estricto en estos casos y la policía, la forma de actuar es esta, es decir, procedemos a su detención, lo dejamos detenido y lo pasamos a disposición judicial y que sea el juez el que se pronuncia sobre su libertad o no. Por tanto, es importante aclararle esto, es decir, mira, tú has quedado privado de tu libertad, pero eso no quiere decir que seas más culpable, menos culpable, más responsable, sino que es el protocolo a seguir. En ese momento tendremos acceso, como te he comentado, a las actuaciones, una vez esté pasado a disposición judicial. Entonces, una vez hayamos visto cuál es la denuncia, qué es lo que se ha dicho, qué es lo que no se ha dicho, entonces nos podemos reunir con él de nuevo para preparar una declaración que sea favorable, evidentemente, que sea coherente
porque tenemos que convencer al juez de que no existe ningún tipo de motivo ni ningún tipo de causa para acordarle cualquier tipo de medida que le pueda privar de libertad. También es importante reunirnos en ese momento con el Ministerio Fiscal. ¿Por qué? Porque toda medida cautelar la propone el Ministerio Fiscal. Vale. Es decir, el juez no se levanta y de repente dice, pues a esta persona lo voy a mandar a prisión, pues a esta persona lo voy a dejar en libertad. Evidentemente tiene que haber una propuesta por parte de la parte acusadora, que es el Ministerio Fiscal. Y si él considera que corresponde en este caso, pues entonces la pedirá para nuestro cliente o no. Es importante reunirnos con el fiscal pues para tantear un poco el terreno, ¿no? En el sentido de decir, bueno, ¿cuál es la idea que llevas en vista de lo que estás viendo, en vista de tal? Porque hay fiscales que son más o menos carcelarios. Entonces, pues bueno, digamos que ya tenemos acceso a lo que es una primera línea o un primer trazado en lo que va a ser la posible línea de defensa, porque esto va a iniciar un procedimiento penal. Toda detención genera posteriormente el inicio de un procedimiento penal. Por tanto, esa primera declaración que vamos a prestar va a ser el detonante o el punto de partida para el siguiente esclarecimiento, es decir, para todo lo que es el procedimiento penal. Letrada, para resumir un poco y ubicarnos donde hemos quedado y sobre todo para darle luz a los oyentes que se acaban de conectar, ¿qué le hemos dicho hasta ahora al hermano de nuestro protagonista? Vamos a ver, lo que le hemos comentado hasta ahora es que lo más probable es que si lo han citado o lo han detenido, han procedido a su detención, es que esta persona, si dependiendo de la hora a la que haya comparecido en dependencias policiales, pues le haya tocado pasar la noche en calabozo y es muy probable que hasta el día siguiente no lo hayan pasado a disposición judicial. De ahí lo importante de atender esas llamadas, esos comparecimientos, ¿no? Cuando la policía nos cita a una hora determinada, más que nada porque si tenemos oportunidad de hacerlo es preferible comparecer para que el problema se acabe solucionando cuanto antes. Quiero decir, al final tendremos oportunidad de participar del esclarecimiento, de prestar una declaración coherente. Pero esto, ya te digo, será en el momento oportuno, en el momento en el que se nos dé oportunidad para ello, puesto que dada la sensibilidad de estos delitos, ¿no? Y como desgraciadamente pues tenemos tantos actualmente en nuestro panorama, pues el protocolo policial y el protocolo judicial a seguir en estos casos es muy estricto. Podemos ser inocentes, podemos no estar involucrados, pero en el momento en el que haya una sospecha, una posible apariencia de malos tratos, el protocolo a seguir es este. Por tanto, tranquilizar al hermano de Samuel en este caso, advirtiéndole de que pues es muy probable de que lo hayan pasado a disposición judicial pues en el transcurso de estas horas, en el transcurso de la madrugada y demás. Letrada, precisamente usted nos hablaba hace unos minutos de cuál es el tiempo máximo de detención provisional y usted nos habla de 72 horas. Pero mi pregunta es, ¿qué sucede si se sobrepasan esas 72 horas? Yo te explico, no suele ser lo habitual, ¿vale? De hecho, en muy pocas ocasiones nos hemos encontrado que este límite máximo se sobrepase. Pero existe un procedimiento alternativo o recurrente en estos casos, que es el procedimiento de habeas corpus. Parece que a la gente le suena un poco porque... Sí, explíquenos qué es el habeas corpus. Eso es en latín, ¿no? Sí. Okay. Le suena, a veces no lo dice con la precisión exacta, ¿no? Parece que le suena la palabra y demás y no la termina de decir del todo bien. Hay un poco de broma con este asunto. Pero sí que saben más o menos por dónde van los tiros, es decir, sí que saben más o menos de lo que se suele tratar. Y es que en los casos en los que las detenciones en dependencias policiales superan esas 72 horas sin que se haya puesto a la persona en cuestión, al detenido, a disposición judicial, el procedimiento habeas corpus lo que plantea es o bien que esta persona salga inmediatamente en libertad, puesto que se está sobrepasando ese límite máximo de 72 horas que una persona no puede estar más privada de libertad que este tiempo, o pasarla inmediatamente a disposición judicial, pero que en ningún momento transcurra más tiempo privado de libertad en dependencias policiales. Es trabajo del abogado de su defensa el hecho de estar controlando o el hecho de saber cuál es el máximo de horas que está pasando esta persona en privada de su libertad, puesto que al final, ya te digo, pues la gente no tiene por qué necesariamente conocer que existe este procedimiento y demás.
Y en el caso de que pueda sobrepasar esas 72 horas, es su abogado defensor, bien particular, bien de oficio, el que debería plantear ese posible habeas corpus. No es lo habitual, ya te digo, no nos solemos encontrar con que esa detención supere las 72 horas, solamente en los casos más extremos, más graves, que requieren una serie de diligencias muy complicadas por parte de la policía, pues se suele agotar ese máximo de 72 horas, pero yo personalmente no conozco ningún caso en el que se haya sobrepasado. Al final, las fuerzas y cuerpos de seguridad hacen muy bien su trabajo, quiero decir, nos encontramos con que pues se cumplen con la mayoría de veces con todas las garantías, con todas las... En fin, con toda la legalidad en el procedimiento. Sí que es cierto que esto es lo primero que hay que revisar, ¿no? Que una persona privada de su libertad o cuando se están realizando cualquier tipo de diligencia invasiva de derechos y demás, se cumplan con todas las garantías, pero pues generalmente suelen darse. Abogada, entiendo que si nuestro oyente, entiendo que así como usted lo está explicando, si llegase a pasar eso, pues nuestro oyente podría quedar en libertad. Pero, ¿qué requisitos deben darse para que se llegara a acordar una prisión provisional? Letrada, que esto es muy importante. La prisión provisional es una medida de carácter cautelar, quiere decir que no se impone en todos los casos, es decir, es una medida que debe justificarse y que es de manera excepcional en función de las circunstancias y causas que concurran en un hecho y en un momento determinado. Las causas o los requisitos que deben darse para que se acuerde una medida tan lesiva como es la prisión provisional, en primer lugar, es que el delito que se nos está investigando, que el delito que se nos imputa, tenga una pena igual o superior a los 2 años. En segundo lugar, que efectivamente la persona denunciada aparentemente tenga participación en el delito, que esté involucrado en el delito. El tercero de los requisitos es que con esta medida se intente evitar pues, un posible riesgo de fuga, se intente evitar la alteración, la ocultación o la destrucción de las pruebas en caso de si esta persona quedara en libertad, se intente evitar un posible daño mayor o volver a atacar de nuevo a la víctima, etcétera. Es decir, son una serie de requisitos que, como te digo, son muy tasados, están legalmente establecidos y que de no darse, pues existen otras medidas alternativas que son menos perjudiciales para la persona en cuestión, para el detenido en cuestión, y que es trabajo de la defensa plantearlos. Es decir, podemos alegar, por ejemplo, que no existe riesgo de fuga, podemos aportar nuestro pasaporte por si acaso existiera el riesgo de que contra esta persona se pensara que por ser de otra nacionalidad o por la dificultad del delito, la gravedad del delito, se haya acordado por un posible riesgo de fuga, pues que se le retire el pasaporte, que se le ponga a firmar, es decir, que todas las semanas o una vez al mes y demás comparezca ante el juzgado pues para firmar y que se vea que está pues medianamente controlado. Que se pida para él pues una fianza en el sentido de prestar una cantidad de dinero suficiente para entender que esta persona no se va a fugar, no se va, en fin, va a estar localizable en el momento en el que tenga que estar presente para el juicio y demás. Por tanto, son una serie de medidas que se pueden plantear de manera alternativa a la prisión provisional y que, como hemos comentado, no siempre tiene por qué acordarse, sino que es el Ministerio Fiscal el que la solicita para la persona en cuestión. 11 de la mañana 53. A todos los oyentes que se conectan con nosotros les voy a recordar que el teléfono de contacto, el teléfono gratuito que tiene el despacho Sánchez Abogados para ustedes es el 926-4347. 926-4347. Número de teléfono gratuito. Y letrada, si usted me lo permite, vamos a dar paso a las preguntas que los oyentes nos están enviando a través del número de WhatsApp 664-368-300. Nos escribe Julián y nos dice: hola, muy buenos días, soy Julián. ¿Cómo debo actuar ante una denuncia falsa? Tengo miedo de no poder demostrar mi inocencia solo por el hecho de ser hombre, ya que mi credibilidad es menor. Letrada, esta es una preocupación de muchas personas y agradecemos mucho a nuestro oyente que haya tenido pues la delicadeza de escribirnos y formularnos esta pregunta para usted. Sí, correcto. Agradecerle a Julián su participación y muy al hilo de lo que estamos comentando, puesto que es un caso prácticamente igual. A ver, lo primero, y para tranquilizarla, yo le diría: no pierdas la calma. Es decir, por
por el hecho de que nos hayan denunciado no quiere decir que vayamos a tener una condena por este delito. Pues como te digo, al final tendremos la oportunidad de participar del esclarecimiento de los hechos, tendremos la oportunidad de prestar una declaración coherente, sin ningún tipo de contradicción delante del juez y evidentemente poner en cuestión la credibilidad de la persona que está denunciando. Es decir, muchas veces nos encontramos con que existen posibles móviles espurio que nosotros llamamos, es decir, posibles motivos oscuros que no salen a relucir por los que la presunta víctima, que en ese momento aparentemente es la víctima, quiere interponer esta denuncia. Nos hemos encontrado con problemas de celos, nos hemos encontrado con problemas económicos o causas económicas, es decir, detrás de una denuncia, detrás de unos malos tratos, siempre hay una indemnización económica aparejada al delito de malos tratos. Por tanto, puede que la finalidad que motive esa denuncia sea una finalidad económica, sea obtener esa posible responsabilidad civil por la comisión de ese delito. Como te digo, nos encontramos con temas de celos, pues que esta persona haya rehecho su vida y que a su expareja y demás no le haya sentado bien, pues ahora cojo y te pongo una denuncia. Es decir, no tenemos que perder la calma, puesto que tendremos oportunidad de participar y de indagar en la declaración de ella, que también es muy importante, pero como te digo, al final uno no está inmerso todos los días en un procedimiento penal. Afortunadamente, letrada. Afortunadamente, pero es importante por ello que, dado que no es lo habitual, nos pongamos en manos de expertos. Las cosas, como hemos dicho alguna vez, no van a caer por su propio peso y es importante que las cojamos desde el principio y no pensar que por el hecho de ser inocente esto o se va a archivar o se va a olvidar y demás. No, tal y como está el panorama ahora mismo, es importante pues participar en todo tipo de diligencias, aportar todas las pruebas en nuestro favor, cuestionar el testimonio de la presunta víctima, en fin. Y eso es lo que hace, pues digamos, el abogado de la defensa en estos casos, participar de todo tipo de diligencias para favorecer o para participar del esclarecimiento de los hechos. Precisamente con eso que usted acaba de decir, reiteramos lo importante de esa primera asistencia, ¿no, letrada? Porque todo eso que usted nos está explicando, pues es mucho más fácil si se hace desde el comienzo de este proceso. Sí, y además también es algo que a la gente le tranquiliza mucho, porque evidentemente uno viene con una posible citación de un día para otro, viene que el procedimiento ya está muy avanzado y viene para un juicio. Entonces es como, esto lo reseñamos en todas nuestras intervenciones, puesto que al final todo lo que nos se plantee en esta primera fase de instrucción o de investigación, que es en la que nos encontramos, luego nos encontramos con que hay gente que quiere plantearlo y ya no podemos, puesto que los plazos procesales o los momentos procesales que establece la ley para proponer pruebas, para declarar, para no declarar y demás, pues son muy tasados y son muy concretos, y todo lo que no se plantee en esta fase luego no podemos valernos de ello en juicio. Por tanto, es fundamental contar desde el principio con esta primera asistencia letrada, que además sea especialista en los temas penales. Estamos terminando nuestro espacio social. Nos acompaña la abogada Gloria Gázquez. Ella es graduada en Derecho y forma parte del Departamento Penal en el despacho Sánchez Abogados. Tengo más preguntas. En este caso, una de nuestras oyentes nos escribe al WhatsApp. Nos pide que por favor no digamos su nombre. Le agradecemos mucho por escribirnos. Nos dice: hola, muy buenos días. Ahora mismo estoy en un procedimiento, pero no deseo continuar. Tuve una discusión con mi esposo y realmente fue un malentendido. Y la verdad es que yo no quiero que condenen y se lleven a la cárcel a mi esposo. Me gustaría saber qué es lo que puedo hacer. Letrada. A ver, también este es un panorama que nos encontramos con bastante habitualidad, ¿no? O sea, es decir, cosas pues que se han sacado un poco de contexto o que han pillado pues en caliente a esa persona y pues ha formulado denuncia y demás. Vamos a ver. Yo lo que le tengo que decir a nuestro oyente es que en el momento en el que uno formula una denuncia, no necesariamente tiene que personarse como parte en el procedimiento. Es decir, como presunta víctima, no necesariamente tienes que estar como acusación particular dentro del procedimiento. Se te da la oportunidad. Por tanto, si tú renuncias al formar parte del procedimiento, pues digamos que tú no formas parte, no estás representado de abogado, de procurador, no hay una acusación particular como tal. Pero eso no quiere decir que no vaya a haber una acusación contra el denunciado, contra en este caso su pareja, puesto que en el momento en el que se pone en conocimiento de que hay una posible denuncia por malos tratos, un hecho delictivo y demás, existe la figura del Ministerio Fiscal.
El Ministerio Fiscal es el acusador público y está presente en todos los delitos. Precisamente también para evitar este tipo de cosas, puesto que hay veces en los que los malos tratos son reales, por lo que sea, la presunta víctima o la víctima incluso puede estar amenazada por su pareja o puede estar, pues sí, de alguna forma amenazada en el sentido de decir o retiras la denuncia o tal, y que esta persona finalmente retire la denuncia y que el procedimiento no continuase contra el presunto agresor. Para eso está la figura del Ministerio Fiscal. Es un acusador público que está presente en todos los procedimientos penales. Por tanto, decir a nuestro oyente que por mucho que pueda retirar la denuncia, la orden de alejamiento o lo que pese contra esta persona, o incluso decir quiero volver a prestar una declaración para aclarar lo que ha pasado y demás, no quiere decir que el procedimiento no vaya a continuar, puesto que el Ministerio Fiscal sigue ejerciendo la acusación. Entonces, ya veremos a qué puerto puede llegar esto. Letrada, Eduardo es otro de nuestros oyentes que nos escribe al 664-368-300 y nos dice: hola, muy buenos días. La verdad es que el programa de hoy me va a ayudar mucho. Me gustaría que le formule, Camilo, la pregunta a la abogada. Para escribirles me lo tuve que pensar porque no es fácil. Tengo una orden de alejamiento de 200 metros con relación a mi expareja y la verdad es que la vengo cumpliendo estrictamente, pero es que esta chica cada 2x3 me está llamando a acosar y también está llamando a la policía a decirles que yo la molesto y además que yo estoy merodeando su casa. La verdad que por ese motivo he sido ya detenido en 2 ocasiones y me da miedo pensar, cuántas veces me vayan a seguir deteniendo. Me gustaría que ustedes me digan cómo me puedo defender ante esto. Letrada, esto es una clara demostración de una instrumentalización de la ley, ¿no? Sí, es exacto. Vamos a ver, nos encontramos también muchas veces y en nuestra práctica diaria como abogados que, vamos a ver, en el momento en el que se nos impone una condena por malos tratos, ¿vale? Se nos ha condenado por violencia doméstica y demás, esa pena lleva aparejada siempre lo que es una orden de alejamiento, ¿vale? De aproximación, de comunicación, de incluso acercarnos al puesto de trabajo de esta persona, comunicarnos con sus familiares, en fin, la orden de alejamiento es muy estricta. Y el hecho de saltarse esa orden de alejamiento implica el estar cometiendo un segundo delito más, que es un quebrantamiento de condena. Es decir, no es que sea un delito aparejado al que ya tenemos, al que ya nos han condenado por malos tratos, sino que el hecho de vulnerar romper esa orden de alejamiento supone un delito aparte, que es un delito de quebrantamiento, y esto es algo que a mucha gente pues no le termina de quedar claro. Muchas veces con niños de por medio, con familiares de por medio, por el hecho de querer comunicarnos con nuestro hijo y demás, si nos olvidamos que tenemos una orden de alejamiento de por medio que prohíbe las comunicaciones, y hemos tenido casos de gente que por querer comunicarse con su hijo ha llamado de nuevo a su expareja, esta persona le ha vuelto a denunciar y a esta persona se le ha vuelto a condenar por un delito de quebrantamiento. Por tanto, siempre decimos lo siguiente: en el momento en el que nosotros tengamos una orden de alejamiento es muy importante no quebrantarla. Si por lo que sea la persona, pues nuestra expareja, lo que sea que tengamos con esta persona que nos ha denunciado, ¿no?, nos busca en el sentido de decir, es que me llama, es que se presenta en mi casa, es que de alguna manera intenta coincidir conmigo, es que me busca en ese sentido como para buscarme los problemas, lo que tú tienes que hacer es ponerlo en conocimiento de la policía y de las autoridades, puesto que al final sobre esta persona no pesa una orden de alejamiento, pero sobre nosotros sí. Por tanto, si esta persona nos llama, si esta persona nos busca, si esta persona tal, no estaría cometiendo ningún delito, pero nosotros sí, puesto que tenemos una orden de alejamiento que no podemos quebrantar. Pero por eso digo, es muy importante que para el caso de que una persona pues nos busque en ese sentido, intente comunicarnos con nosotros y demás, lo pongamos en conocimiento de las autoridades, y para el hipotético caso que se pueda dar un posible malentendido, una posible denuncia porque ella ha dicho, porque ella tal, porque cual, nosotros vayamos con nuestra denuncia y digamos, mira, que conste, y yo esto lo he querido manifestar, que me llama, me busca, me tal, y yo en ningún momento he entrado al trapo porque sé la orden que tengo y sé lo que me supone ese quebrantamiento. Por tanto, es importante ponerlo en conocimiento de las autoridades para poder defendernos si fuese necesario.
Letrada Gloria Gázquez, agradecerle mucho su presencia en este espacio social. La verdad que hoy hemos aclarado muchas cosas en relación a las falsas denuncias por malos tratos. Y eso que esto es solamente las falsas denuncias de malos tratos. Ya habrá tiempo para hablar sobre otras falsas denuncias que también son habituales en nuestro panorama, Letrada. Sí, por supuesto. Yo creo que los jueces tienen que ver, la verdad, que de todo, y nosotros como abogados lo mismo, nos encontramos de todo, pero que tristemente, pues igual las cosas avanzan demasiado deprisa, la gente no se lo toma en serio, pues piensa que por el hecho, ya te digo, de ser inocente, de no tener nada que ver, pues esto va a caer va a caer por su propio peso, y nos hemos encontrado con condenas a gente de que pues realmente es inocente, no tiene nada que ver con el tema, pero por no haberse defendido bien, no haber tenido pruebas en su contra, etcétera, etcétera. Por eso digo, insistimos siempre, no dejarlo en saco roto, que no caiga en saco roto, ponernos en manos de especialistas y poder combatirlo. Letrada, muchísimas gracias, que tenga un fantástico resto de semana.